¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a Visión Universitaria. Como todas las semanas, les saluda Nelson Espinosa y de esta manera iniciamos de nuevo el programa en este nuevo año 2015. Por cierto, deseándoles mucha salud, mucha plenitud y mucha fortaleza en este 2015 que, pues, como bien sabemos, no pinta fácil. Damos la bienvenida, como siempre, al rector. Profesor, feliz año. ¿Cómo está usted? ¿Cómo la Feliz pasó? año. Muy bien. Bueno, un saludo muy afectuoso, muy caluroso, muy cariñoso a todos los universitarios de Mérida, Táchira y Trujillo, a todos los tachirenses, merideños, trujillanos. Bueno, es un nuevo año, en un momento bastante complicado, una situación de país que se dibuja bastante difícil. Una situación presupuestaria nacional que se refleja obviamente en la Universidad de los Andes y que seguramente va a dar mucho que hablar en los próximos días, sobre todo la influencia que tiene la baja de los precios del petróleo en el presupuesto universitario, porque recuerden que tenemos un presupuesto deficitario. Bueno, ante todo este panorama, solo queda recordar que en las crisis es cuando nos crecemos y que la universidad tiene todo el potencial que requiere este país para salir adelante. De eso sí estamos convencidos. Así es un año que, como bien usted dice, no pinta fácil, pero en algún momento el mensaje que usted envió durante Navidad, en el 24, dijo que la fe no venía sola, ¿no? Y el optimismo y la esperanza no viene sola, que hay que construirla. Hay que construirla. Entonces creo que esa es la mejor invitación que se le puede hacer a todos los amigos que nos están siguiendo. Totalmente de acuerdo. En Navidad uno acostumbra enviar mensajes, bueno, en términos de la fe, de la esperanza, como si fuese llegara por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene mucho que ver en eso, pero también tiene que ver con nosotros, con la necesidad de nosotros construir la fe y la esperanza, con la necesidad que tenemos nosotros de cambiar el mundo, pero empezando por nosotros. Si nosotros cambiamos, mire, estamos seguros que vamos a cambiar nuestro entorno. Y si nuestro entorno cambia, seguramente vamos a lograr algún efecto más allá, o por lo menos en el país. Y la situación, repito, es bastante compleja, pero estoy seguro que a lo largo del año vamos a tener ideas creativas para aprovechar este mar de oportunidades que se está presentando en este momento. Es decir, no sueñe con un mejor país, constrúyalo, deje de soñar y póngase a construirlo. Y también, por supuesto, eso, que busque, que es un momento propicio para, digamos, hacer un autoanálisis de en qué estamos fallando posiblemente y tratar de corregir al menos una conducta. Empecemos con una y seguramente se va mejorando. Sí, no, totalmente. Además, yo creo que como universitarios, después de ese proceso de evaluación y de reflexión que hicimos al finalizar el año 2014, seguramente habrán metas, habrán propósitos personales que son bien legítimos, que tenemos que lograr, pero también debe haber alguna meta, algún propósito institucional en el cual nosotros tenemos que colocar un grano de arena. ¿Cómo hacer de nuestra universidad la mejor universidad del mundo, como estamos acostumbrados, no solo a percibirla, sino a sentirla? Muy bien, amigos, como siempre les invitamos a seguirnos en las redes sociales a través de @rectoradoula, la cuenta oficial del rectorado, y la cuenta del rector, @bonuccimario. Esto en Twitter, por supuesto, @rectoradoula, @bonuccimario, Bonucci con doble C, con B alta, y Mario como suena. Así es. Rector, hay noticias iniciando el año que, pues, están, por más que nos quisiéramos que estuvieran allí. Hay unos universitarios secuestrados, Así quemaron es. un autobús en San Cristóbal. Coméntenos un poco Sí, sobre no, esto. la situación inicia, bueno, con una situación bien lamentable, pero sí debemos rechazar, y lo hacemos. Seguramente va a salir un remitido a nombre del equipo rectoral, estamos afinándolo, pero en el cual nosotros condenamos lo que está ocurriendo con la inseguridad y con un secuestro de Yudimar Gómez de Gil. Ella es la nuera de la profesora Gil, profesora de estructura, Ana de Gil, profesora de estructura, de mecánica racional, o sea, una universitaria. Fue secuestrada ella con su hijo, tienen más de 45 días que sus familiares no saben de ello. De verdad que hacemos un llamado a las fuerzas de seguridad del Estado para que una actuación efectiva logre determinar el paradero de ellos, y bueno, y es un llamado humanitario que hacemos a quienes tienen secuestrada tienen castrada a una familia. Yo creo que eso es bien lamentable. Y por otro lado, hoy lunes nos informa el vicerrector decano
de la Universidad de los Andes en el Táchira, núcleo universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, que cerca de la 1 de la madrugada, un grupo de delincuentes desadaptados, porque creo que no merecen otro calificativo, incendian una unidad de transporte de los estudiantes, con lo que se trasladaban a los estudiantes, lo que se llama en San Cristóbal una ruta. Llevaban a los estudiantes desde el núcleo hasta ciertos pueblos o ciertas hasta el zonas. centro, tengo entendido que era una ruta que recorría el centro. Y del centro llegaban otra vez al núcleo. O sea, ¿a quién le están haciendo daño? A la Universidad de los Andes, a los estudiantes. No, le estamos haciendo daño al país, porque ese es un patrimonio de la nación. Entonces nosotros estamos pidiendo la intervención inmediata de los cuerpos de seguridad del Estado, pero no solo inmediata, sino efectiva. Porque el año pasado nos quemaron una emisora de radio, nosotros todavía no sabemos ni quiénes son los responsables. El Ministerio de Educación Universitaria nos ofreció ayuda para reconstruir esa emisora. Tampoco hemos recibido esa ayuda. En este caso, no solo estamos pidiendo entonces una actuación inmediata, sino efectiva para determinar quiénes son los responsables de tan abominable hecho. Y por supuesto, desde aquí hacerle una llamada al Ministerio de Educación Universitaria, en especial al viceministro Jason Guzmán, que no solo es un viceministro egresado de la Universidad de los Andes, es de Mérida, le debe doler la gula. Estamos pidiendo nuevas unidades de transporte para los estudiantes, no solo para Táchira, sino para Mérida y para Trujillo. O sea que lamentamos que esto esté ocurriendo, pero aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la calma, no caer en provocaciones. Probablemente todo esto que ocurre, aunado a que el fin de semana en las redes sociales circuló un mensaje que decía que el comedor universitario no iba a abrir porque no tenía insumo. O sea, la gente está tratando de imaginarse al vicerrector administrativo o al director de servicios generales o al jefe de compra de comedor haciendo una cola en un abasto para poder comprar. No, señores, eso estaba resuelto. Lo que sí es cierto es que tenemos carne para un solo día, porque el precio de la carne se disparó y no lo podemos pagar al precio actual que nos están pidiendo. Y por eso estamos pidiendo incluso ayuda hasta el gobernador del estado, mucha gente. Pero hoy lunes 12 se abrió el comedor universitario con pescado, con pollo, con cerdo, con lo que podamos nosotros atender a los estudiantes. Por eso les digo, no caigan en provocaciones. Profesor, ya que menciona esto de un llamado a la calma, ya que menciona esto de no caer en las provocaciones, yendo más allá de esta situación del autobús que acabamos de mencionar, la situación en general, no hay que ser precisamente un analista, no hay que darle muchas vueltas al asunto para percibir que hay tensión por diversas circunstancias, que las colas no son imaginarias, están allí. ¿Cuál es el llamado que le hace no solo a los universitarios, a los estudiantes, sino a la comunidad en general ante esta situación que puede llegar a un punto de desespero incluso? Mire, yo creo que todos nosotros no solamente somos una figura pública. Yo hago mercado al igual que tú lo debes hacer, Nelson. Yo tengo ya más de un año y medio, que yo no veo en un estante de un abasto un kilo de leche, por ejemplo. Yo no lo veo. Harina de trigo, por ejemplo. O sea, que yo no es que lo perciba. O sea, yo estoy convencido de que hay un problema con el abastecimiento de alimentos. Y ese es un problema del gobierno, que tiene que resolver el gobierno arreglando la situación macroeconómica del país, pues. Ahora bien, el llamado es a la calma, el llamado es a la prudencia, a la tolerancia, a entender que hay un problema y que lo que debemos colocar es un grano de arena para resolverlo, pero que debemos exigirle al gobierno la solución de estos problemas, porque estos problemas no se originan en una conducta o en una actitud del pueblo, se originan simplemente por el desequilibrio que hay macroeconómico en el país, y por eso es que el llamado es a la calma, a la prudencia, a que se entienda que solamente con idea creativa es que podemos salir de muchos de los problemas que tenemos. Rector, la semana que viene se reinician las sesiones del Consejo Universitario el próximo lunes y la próxima semana también se tiene pautada una sesión del Consejo Nacional de Universidades. ¿Expectativas? Bueno, no, para el próximo Consejo Universitario van algunos puntos muy claves. Uno tiene que ver con los fondos de jubilaciones. Ya nos llegó la carta de Contraloría General de la República, donde dice que definitivamente hay que suprimir el fondo de jubilaciones de los profesores. Me imagino que pronto vendrá algo parecido con el de los empleados, me imagino. Pero con el de los profesores no es que el dinero se le va a devolver a los profesores. El dinero se va para un fondo nacional de seguridad social.
Un fondo cuya institucionalidad tengo entendido que tampoco se ha creado. O sea, se pudiera decir que se está expropiando el fondo, básicamente. Se está liquidando el fondo sin que la universidad perciba algún beneficio directamente. Pero además, hoy tuve una reunión muy interesante con la directiva y delegados de Ciprula, en el cual me están haciendo planteamientos que tienen que ver con la seguridad en el edificio administrativo, con esto de la reconstrucción del trole, de transformar en corredores viales las avenidas 3 y 4 y la Don Tulio para transporte público, lo que puede significar para el personal. Dijimos, bueno, vamos a esperar a ver cuáles son los problemas que se presentan y cómo empezar a resolverlo. Así como también el problema que tienen los empleados y los obreros con respecto a al seguro de salud, el seguro de HCM, que por lo que tengo entendido en una conversación esta mañana con el director de Oficeula, es que el seguro federal está siendo aceptado en algunas clínicas solo para estrictas emergencias. Y eso es bien lamentable. Bien lamentable porque nosotros teníamos un seguro que funcionaba cuando lo administraba el Oficeula, pero lamentablemente unos pocos gremios, de manera irresponsable, le pidieron a OPSU que le cediera eso a una empresa de seguro. Bueno, a mí me gustaría ver que esos gremios salieran a dar la cara, porque fueron esos pocos gremios los que nos obligaron a perder una oportunidad de atender dignamente a los empleados y a los obreros. Durante un el receso CNU docente, se pues presenta complicado. Tuvimos un CNU el 16 de diciembre, después que nos habíamos ido. Bueno, un CNU que estuvo bastante complicado, pero les invito a que el próximo martes, desde las 9:30 más o menos de la mañana, a seguir en línea a través de @bonuccimario y @rectorado-ULA la secuencia de ese Consejo Nacional de Universidades. Bien, terminamos de esta manera el primer segmento, rector. Amigos, acaban ustedes de escuchar pues un resumen de lo que se viene, de lo que se espera para este mes, para la próxima semana, CNU, Consejo Universitario. Sigan, por supuesto, el Consejo Universitario también en vivo a través de 107.7 ULA FM. Vamos a hacer una pausa, no sin antes comentarles. Este 15 de enero se celebra el Día del Maestro. De eso vamos a hablar al volver. Ya volvemos. Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Antes de entrar en materia, les comentamos ahorita, antes de ir a la pausa, que la próxima semana se reanuda el Consejo Universitario con transmisión por 107.7 ULA FM. Les informo, nuevamente se estará transmitiendo por ULA TV el Consejo Universitario, así que no solo lo escucharán, lo pueden ver también pues, a través de la señal de nuestro canal. El 15 de enero de 1932, durante la dictadura de Pérez Jiménez, un grupo de profesores se asociaron, formaron una especie de sindicato para exigir reivindicaciones laborales, luchar por sus derechos, por supuesto, mejorar la calidad de la educación. Esto les valió ser perseguidos. Como en toda dictadura, hay persecución, por supuesto. Es Isaías Medina Angarita quien decreta como Día del Maestro el 15 de enero, precisamente en honor a estos maestros, a estos profesores que aún viviendo una dictadura como la de Juan Vicente Gómez, se atrevieron a dar un paso por la educación. Es sobre esto que vamos a hablar y para ello nos acompaña Máximo Briceño, presidente de Sinditen, FENATEP, Sinditen, Sindicato de los Trabajadores de la Educación del Estado Mérida, y FENATEP, Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien. Es un maestro usted para explicar el origen de lo que es el magisterio, la Sociedad de Maestros de Educación Primaria en 1932. Recuerda uno Juan Vicente Gómez, una dictadura gigantesca de atraso, y aquellos valientes maestros pudieron organizar la primera Sociedad de Maestros de Educación Primaria. Pero en 1874, si mi memoria no me falla, es Guzmán Blanco quien envía a los primeros maestros a formarse en Europa y en los Estados Unidos, es decir, que el ilustre americano, el afrancesado,
él entendió que la educación era un elemento central para el desarrollo del país, independientemente de las conjeturas que uno pueda hacer al régimen. En ese momento se pensaba pues de que nuestros maestros tenían que recibir capacitación y actualización para adaptarse a los nuevos tiempos en el siglo XIX. Al 20, que sería Gómez, hay un paso que es trascendente y que seguimos en la misma polémica, es decir, ¿estamos formando o no estamos formando al formador? Es decir, al maestro, que es el que debe descubrir en el niño el ser. ¿Para qué eres bueno? O mejor dicho, ¿qué es lo que está en potencia que puede ser en acto? ¿O qué es lo que está en las aptitudes que puede convertirse en actitudes con C? Eso es el aspecto central de la formación docente. Rector. Bueno, no, bueno, ya ustedes oyeron un discurso que corresponde con un estudiante de la Universidad de los Andes en el doctorado de filosofía. Máximo comparte las aulas con todos nosotros. Bienvenido a Visión Universitaria. Nos place tener a alguien, sobre todo para hablar de lo que nosotros hemos considerado una serie de programas que tengan que ver con algún tipo de crisis que hay en nuestro país. Hemos hablado aquí de la crisis de salud, hemos hablado de la crisis económica, de la crisis presupuestaria, de la crisis del petróleo, cambio climático. Pare usted de contar. Pero también no hay que desconocer que hay problemas en la educación media, hay problemas en la educación básica y problemas que tienen que ver con el desarrollo del país porque, bueno, finalmente, mientras nosotros entendamos que la formación, la educación, es la base primordial de cualquier modelo de desarrollo y progreso, bajo cualquier ideología. Yo creo que es innegable la necesidad de prestarle atención. Pero para prestarle atención hay que descarnar el problema. ¿Hay crisis o no hay crisis? ¿O todo está muy bien en la educación media, en la educación básica en Venezuela? Tenemos que afirmar con mucha sensatez, con mucha fortaleza, que el maestro nuestro se debate entre dos aguas. Se debate entre la constitucionalidad del sistema educativo, que es una educación que debe ser democrática, que debe ser propulsora del liberalismo, de la libertad del hombre, de la libertad a defender un criterio propio, de tener la posibilidad de irse por las distintas corrientes de pensamiento, de enseñar al muchacho también a tener un criterio propio de la vida. Eso está siendo limitado, castrado, porque por otro lado tiene el discurso del gobierno, que es un discurso socialista, un discurso que hace de los ídolos el corazón, el centro del proceso, que nos quita pedazos de la historia, que nos enseña una sola idea de ver el mundo. Pues entonces se debate entre dos aspectos, que uno es la Constitución y otro es el gobierno. Uno tiene que decirle al maestro, usted tiene que defender el Estado democrático, porque en el Estado democrático es que usted enseña la libertad de pensamiento, la libertad de acción. Partamos de la crisis desde el punto de vista intelectual, partamos entonces de lo que es también la carrera docente, que a las aulas de clase cualquiera incorporan a las aulas de clase sin revisar el perfil que establece la Constitución, que sería el concurso de méritos para el ingreso y el concurso de méritos y oposición para el ascenso en la carrera docente. Cuando tú aplastas la carrera docente, aplastas el sistema educativo. Cuando tú aplastas la carrera docente, no hay manera de subsanar el conflicto entre la mediocridad y la calidad del servicio educativo. Si no hay carrera docente, allí comienza ya un problema muy serio que no hemos podido subsanar en 15 años. 15 años de retroceso, que yo diría que son 50 años de retroceso en el sistema educativo. La educación, si Antonio Luis Cárdenas en el año 97 consideraba que era un fraude, en este momento no es que es un fraude, es que no tiene sentido enviar a un muchacho a las aulas de clase porque no van a ser atendidos por personas que realmente reúnan el perfil y la cualidad. Ese sería un elemento central de la crisis, pero además limitar la capacidad de actualización y capacitación en los docentes. Aquí no se capacita y actualiza docentes desde hace mucho tiempo. Y eso es también otro que también se lo podemos sumar a la crisis educativa. No crea el gobierno regional o el gobierno nacional que con pagar deudas tú subsanas el conflicto en educación. Educación es una fibra sensible, es un área muy sensible que si tú no introduces a tiempo las mejoras, puedes retroceder de manera inmisericordia. Los índices de criminalidad, los índices de violación permanente que tú ves en el Estado de Derecho, el estado de la violación a la propiedad, de violación al espacio público, de la violación al ambiente, tienen su origen en una educación que no está dando la talla, en una educación que hace rato que pasó la página del desarrollo. Ahora, usted dice que los docentes, los maestros en este momento se debaten entre dos aguas.
Y es cierto, una cosa es en la teoría, una cosa es el deber ser y otra cosa es cuando nos vamos a la práctica. Otra cosa es cuando el docente está de pronto en una circunstancia en donde tiene que cuidar su trabajo, porque sabemos que hay medidas coercitivas, medidas de presión de mucho tipo. Otra cosa es cuidando un trabajo que le representa un sueldo que, oye, no motiva mucho. ¿Cómo le exigimos, cómo le pedimos a un docente en estas circunstancias que atienda más a la ética que a la norma que muchas veces nos gusta? Tenemos que revelar un aspecto también que se ha triplicado la nómina. El Ministerio de Educación ha triplicado la nómina para complacer a los acólitos de un partido, al PSUV, es decir, no hay forma de mejorar el sistema educativo si usted lo que tiene ahí es una bodega, una venta de cargos. Pero si usted lo adecenta y convierte realmente en cargos de docencia el sistema, pues puedes tener la posibilidad de mejorar el sistema educativo. ¿Cómo es posible que se haya incrementado la nómina y la marginalidad del sistema sea cada vez lo más alarmante? Ajá. ¿Cómo se ingresa? Porque te he oído ya repetir esto. Tú dices que no hay mecanismo de ingreso. O sea, si yo quiero dar clases en un liceo, ¿cómo ingreso? O sea, voy a un concurso, aspiro a algún proceso de selección, concurso de credencial. O sea, Mario Bonucci quiere dar clases de X asignatura en un plantel de educación media. ¿Cómo ingreso? Ingresa con una carta del PSU, con una evaluación de sus camaradas. Estas cosas hay que decirlas con Pero hay propiedad. concursos. No hay concurso. El concurso desapareció en el sistema educativo y usted sabrá lo delicado que es eso. Ahora, en algún momento nos mostraban incluso avisos que salían publicados en algunas dependencias gubernamentales que decía abstenerse licenciados de educación en la ULA. ¿Eso es cierto o no es cierto? Yo lo digo por el tema de que el gobierno gradúa a personas en las misiones y las universidades gradúan a licenciados. ¿Tienen todos la misma oportunidad? Yo me atrevería a decir que el mayor mecanismo de exclusión es el que ha aparecido en el sistema educativo con los cargos docentes. Excluyente, no se puede hablar de igualdad cuando se excluye a un amplio sector. Si los de la UPEL, los de la ULA, los de la Cecilio Acosta, los de la Simón Rodríguez concursaran en las mismas condiciones que los de las misiones, yo no tendría ningún problema en reconocer la calidad o no de las misiones. Pero cuando hay exclusión, cuando tú tienes prioridad por los egresados de las misiones del gobierno, entonces tú estás a favor de meterlos como sea. Y aquí en un momento la prensa local publicó: los egresados de la misión, no de la bolivariana, por favor pasar por la zona educativa para que retiren el nombramiento como maestros de escuela. Eso es una falta de respeto, porque había una cantidad de personas esperando el concurso. Si somos tan buenos o si son tan buenos ellos o nosotros, es decir, de las distintas universidades, ¿por qué no vamos a un concurso de méritos y de oposición donde demuestre, ¿verdad? ¿O es que los niños no necesitan que frente a ellos esté el mejor maestro o el mejor educador o la mejor educadora? Creo que, aunque no nos guste, el concurso es una medida y es la medida sensata y es la medida, de cierta manera, la lógica que usan todos los países. ¿Para qué? Para seleccionar a los mejores, para que los mejores enseñen a los mejores. Los malos no van a enseñar a los mejores enseñan a los mejores. Ok, amigos, estamos conversando con Máximo Briceño, presidente de Sinditem y FENATEP, sobre la situación de la educación en Venezuela, con motivo de que este 15 de enero se va a celebrar el Día del Maestro. Hablemos a los padres. En esta situación que se está viviendo en el sistema educativo, hay que explicar un poco a los padres cuál es el rol que ellos juegan como los primeros responsables de la formación de los niños. No pueden dejar todo en manos del Estado. ¿Cuál es el mensaje que se le da de pronto a los padres en esta situación en donde muchos niños aprenden a colorear dibujando al comandante Eterno, por ejemplo, en detrimento de otras figuras de la historia? Tenemos que aprender a ser padres. Tenemos que aprender la responsabilidad que tenemos como padres. El embarazo, la concepción, que un niño venga al mundo, los primeros años son de los padres. A todos nos cuesta la responsabilidad de coadyuvar el proceso educativo. Aprender a ser padre. Creo que en 15 años de este proceso no he enseñado a los padres a ser padres, porque la madre mayor es el sistema educativo visto desde la óptica del chavismo, es dame, sin ningún tipo de control. Y a los hijos tampoco se les puede dar y dar sin ningún tipo de control. Es decir, preñados de una manera de ser y pensar, eso se ha revertido en que estamos o no estamos formando, o nuestro papel como padre está en entredicho. Creo que está en entredicho.
Muchos padres han visto la escuela donde guardan al niño, donde dejan al niño y después lo recogen. Es decir, no hay una correlación interesante entre el trabajo que hace el educador y lo que aspira de los padres. Y esto lo digo en términos grandes, tanto público como privado. Tenemos que aprender a ser padres. Habían programas en la cuarta, guste o no nos guste. El aprender a pensar, el poner a las madres embarazadas a escuchar música clásica, el aprender matemática, es decir, con una estimulación. Es decir, teníamos programas que de alguna manera incorporaba a los padres a la escuela y la escuela era el centro de los procesos. Ahora no, ahora vivimos en lineamientos del Ministerio de Educación. Ahora, y los consejos comunales, que definitivamente, en definidas cuentas, está conformado por padres. Los consejos comunales, ¿cómo influyen en las escuelas? Los consejos comunales en la Ley Orgánica de Educación podrán formar parte de la comunidad educativa, pero no es que efectivamente pueden hacerlo. Y no están haciendo nada ahorita. Hombre, cada vez que dice que vamos a meter otras instancias en la escuela para que colaboren y ayuden al mejoramiento de lo que es enseñar y aprender, nos encontramos con las grandes frustraciones. La gente ha dejado de un lado la escuela y esto es duro reconocerlo, pero aquí hasta hace poco estaban turistas con los hijos en edad escolar aquí, o sea, no les importaba para nada que el llamado a clase había sido hecho la semana pasada. Es decir, hay un divorcio grave entre la importancia que tiene la escuela y cómo la ve la sociedad desde el punto de vista de la función que tenemos como padres. El rol del maestro en el manejo de la polarización que se vive en el país, teniendo en cuenta que muchos niños hoy en día ya no juegan a policía y a ladrón, ya no juegan al malo y al bueno, sino que juegan al que está en un bando contra el otro. ¿Cómo se maneja esta polarización que hay en el país? Oye, de manera acorde a un niño de 7, de 8, de 9 años que entienda que esto que se está viviendo, esa polarización, no es sana y no es normal. Hay que educar, porque en la formación de un educador tú le enseñas desde las aulas de clase universitaria el foro, el debate, el Fili 66, el simposio, como mecanismo para hacer que los niños participen de la discusión. La discusión no se puede sacar del plano de la formación de un ser humano, porque el debate y la discusión es inherente a la condición del ser humano. Eso tiene que ser conducido en un proceso que genere educación. No puede educar quien no está educado. Quien no está educado no puede educar. La educación se hizo para maestros con solvencia moral y con solvencia ética. Si no existen esos elementos, ¿cómo puedes conducir ese hermoso barco que son las conciencias de los niños, las conciencias juveniles que todos los días asisten al encuentro del discurso educativo? El educador per se es maestro. Y para ser maestro, mire todo lo que cuesta formar un maestro. Yo todavía soy alumno, no sé si seré tan aplicado, pero soy alumno del doctorado de Filosofía de la Universidad de los Andes. Y cada vez que vengo al alma mater, considero que hay que hacer un gran esfuerzo entre todos para sacar del marasmo y de la crisis en que se encuentra el sistema educativo. Tal vez un buen maestro nunca deja de ser alumno, ¿no? Un buen maestro jamás deja de aprender. Exacto. Así es. Sí. Amigos, acaban ustedes de escuchar a Máximo Briceño, rector. No, bien interesante, fíjense. Ya Máximo nos ha revelado que hay una crisis y que tiene que ver con los valores, tiene que ver con cómo percibes tú el acto educativo, cómo ya Máximo nos ha descrito cómo es la relación de los padres con la escuela, de los consejos comunales, del gobierno con la escuela. Ahora, dentro de esa crisis, el maestro como persona, ¿cómo es atendido en cuanto a salario, ascensos? O sea, el trabajo de maestro es un trabajo apetecible. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos una carrera de licenciatura en educación básica, preescolar y bueno, educación en varias menciones, y nosotros formamos a maestros. ¿Realmente el maestro es un buen empleo? ¿Es un buen trabajo? Dejamos esa pregunta al aire, que vamos a hacer una pausa. Amigos, están ustedes en sintonía de Visión Universitaria, conversando con Máximo Briceño, presidente de Sinditem y FENATEP. Ya regresamos.
Muy bien amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Gracias por continuar en sintonía de ULA TV y de ULA FM 107.7. Estamos conversando con Máximo Briceño, presidente de Sinditem y FENATEP. Sinditem, Sindicato de los Trabajadores de la Educación del Estado Mérida, y FENATEP, Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela. El rector dejó una pregunta al aire y está relacionada con si es atractivo, si es interesante, apetecible, fue la palabra que utilizó, el trabajo de docente en estos tiempos en el país. ¿Qué opina Máximo Briceño de eso? Como gremialista debería decir que debería ir por la sangre, no primero, que debería ser algo que uno tiene ya en los genes marcados, que viene a este mundo a enseñar, que viene a este mundo a aprender permanentemente para entregar ese legado a las generaciones futuras. Eso no tiene precio, rector. Eso debería ser el corazón abierto de lo que es una profesión, que algunos le llaman vocación. Pero el docente en este tiempo no gana bien. Está muy mal pagado un docente. Y cuando lo sostienen en la condición de suplente e interino es peor, porque son salarios miserables, son salarios que rayan por debajo del salario mínimo. Es decir, que un docente de salario mínimo, ¿cómo sostiene su familia? ¿Cómo tiene un nivel de vida más o menos acorde con su elevada misión, como dice la Constitución? No se puede pensar que un docente esté bien. De hecho, ustedes verán siempre al docente en la calle buscando el reclamo, ¿no? Este día 15 de enero, pues los docentes estarán con sus vestidos de negro, así como lo estoy yo hoy, vestidos de negro y con la medalla de las universidades de las cuales son egresados, como para renovar los votos, ¿no? Renovar de que por muchas razones del alma y del espíritu, pues somos docentes, pero también los gobiernos tienen que interpretar que un docente tiene que tener un salario adecuado, una seguridad social que por lo menos permita que él y su grupo familiar estén atendidos, un seguro de vida, el de accidentes personales, es decir, son muchas de las cosas que deberían ser la garantía para ser docente. Es más, los contratos de los obreros y los empleados tienen más cláusulas de interés social que las propias cláusulas que debería tener el contrato de los profesionales de la docencia. No critico los contratos de ellos, al contrario, reconozco que han hecho un trabajo extraordinario. Lo que se critica es la exclusión de uno. Lo que critico es la exclusión que el gobierno ha hecho de la nómina de los docentes, que los tiene realmente alejados y apartados de lo que deberían ser las reivindicaciones naturales innatas para una persona que se dedica al servicio educativo. Era obligatoria la pregunta, Máximo, pero recordaba palabras del padre Ugalde, por ejemplo, que los mejores estudiantes deberían orientarse hacia estudiar la carrera de licenciatura en educación, o en los pedagógicos, en cualquiera de estas instituciones. Pero sin embargo nosotros vemos que los mejores estudiantes lo que aspiran a estudiar es medicina, ingeniería, derecho, o sea, las mismas carreras tradicionales. Y por eso es que pregunto, o sea, porque el mercado laboral también determina en buena medida hacia dónde se puede, porque un buen educador no solamente lo puede ser para niños, lo puede ser para adultos, lo puede hacer en una empresa, pero realmente el Estado, el gobierno tiene que incentivar la carrera del docente, así como debe incentivar la carrera del que se dedica a impartir justicia, del que se dedica a ser policía, o sea, los órganos de seguridad del Estado, o sea, hay profesiones en una nación que tienen que tener un trato preferencial porque sobre ella está sustentado el desarrollo del país. La conciencia social. O sea, si nosotros formamos desde las aulas de clase la conciencia social, le aseguro que el Procurador General de la República va a tener ética. Le aseguro que el fiscal, le aseguro que el presidente de la República, que el diputado, le aseguro que el rector ha tenido buenos maestros, porque los maestros son los que escriben en la conciencia del futuro ciudadano cuál va a ser la aptitud, la conducta de futura. Pero si no hemos elegido a los mejores, ¿habrá garantía? Es una pregunta que la tenemos que hacer y con soberana seriedad. La seriedad de rigor que exige el sistema educativo, que allí no se puede improvisar, que si yo llegué a ser jefe de zona, meto a toda mi familia. Que si yo llegué a ser autoridad, yo los envío para la zona educativa, para la gobernación del Estado, para que le den, así sea de maestro, con aquella expresión denigrante con la que se utilizó para darle cargos a los demás, porque no encontraban más nada, ni de policía, pero sí había de maestro. Mientras tengamos una visión, una perspectiva de esa, no podemos tener un país que respete lo que es el futuro desarrollo. En el futuro desarrollo está que en las aulas de clase está el futuro presidente, o la futura presidenta, o los futuros dirigentes del país, o los líderes de un país están en las aulas de clase.
repito la frase inicial, estarán en potencia, pero hay que convertir en un acto la ciudadanía, convertir en un acto la ciudadanía formada en las aulas de clase. Eso no se logra si no adecentamos el sistema educativo. Por eso que la crisis parte del fundamento, de la formación del educador. Si no tenemos educadores formados, ¿qué futuro le vamos a garantizar a este país? Esa frase de que los niños son el futuro no funciona en un país inteligente. El futuro son sus maestros, sus profesores bien formados y preparados para contribuir a la ciudadanía que tanto estamos reclamando. Sí, la última vez que estuvo, vale recordar que esta es la segunda vez que Máximo Briceño está en el programa. La última vez que estuvo, la primera pues, estuvo conversando sobre la consulta educativa. ¿Qué fue la vía de la consulta educativa? La que yo le marqué en aquella oportunidad, que todo lo que se haga de espaldas al educador y al padre y representante no tiene ningún éxito. No podía tener éxito algo que no tenía ni pies ni cabeza. Creo que el mayor metodólogo que tenga el país no podría sistematizar resultados de aquí y de allá, dibujos, encuestas, entrevistas, opiniones. Eso no existe. Eso es como un saludo a la bandera. Yo le pido al gobierno que sea más serio. Y si quiere hablar de materia educativa, hable con nosotros los educadores, hable con los gremios que agrupan profesionales de la docencia. No le tenga miedo al magisterio. Conversemos de los problemas. Ahora el 15 de enero nos tienen un acto. Después que han destrozado la carrera del docente, nos tienen un acto para reconocer que eso no está bien. Los reconocimientos son cuando funcionan las cosas, pero cuando no funcionan, por más reconocimiento que hagas, no lo vas a lograr. Y el sistema está para desentarnos. Yo decía, entre bastidores, que la Universidad de los Andes, el alma mater de Mérida, el alma mater de los Andes y en unos cuantos estados del país, pudiéramos converger en una propuesta de capacitación y actualización docente, tomando sectores de la ciudad o de los estados, ¿verdad?, donde ingresemos con los profesionales de la universidad, los profesores universitarios, a dar talleres de formación y capacitación docente, porque se ha descuidado tanto, que tenemos laboratorios de física, química y biología que no se usan, y no se usan porque el docente no sabe ni cómo usarlos. Es decir, el problema es mucho más grave de lo que nosotros creemos o estamos pensando. Por eso, la crisis no es que tú inviertan dinero en un saco sin fondo. La crisis comienza por respetar al maestro, respetar esa profesión. En todas partes del mundo respetan a la profesión del docente. La última pregunta que hacemos siempre es esta que nos acaba de responder Máximo. En parte, fíjate que Máximo está hablando de una de las facetas de esta crisis. Ha mostrado una crisis que entre una de ellas tiene que ver con la formación, con la capacitación, la actualización. Yo debo recordar con mucha tristeza la eliminación de la prueba de aptitud académica, porque bien o mal, le guste o no le guste a usted la prueba medía por lo menos algunas características que debían manejar los docentes y que se reflejaban en los alumnos que habían salido de bachillerato, sobre todo habilidad numérica, razonamiento verbal. Desaparece ese instrumento, porque con ese instrumento nosotros ayudábamos a la capacitación en Mérida. O sea, ¿qué plantel salía mal en matemática? Allá le ofrecíamos a los docentes, mire, le podemos ayudar. ¿Qué plantel salía mal en lenguaje? Entonces Máximo ha tocado la solución del problema, pero además de ello, ¿qué otra cosa puede hacer la universidad? Nosotros tenemos una escuela de ciencias políticas que diseña políticas públicas, nosotros tenemos una escuela de educación que además es una de las escuelas más viejas de la universidad y de mayor prestigio del país. O sea, tenemos una gran infraestructura en los Andes venezolanos. También he estado por otras universidades, pero para mí la ULA es la ULA. ¿Por qué no crear el Gran Consejo General de Educación de Mérida? Que lo presida la ULA, que lo presida el rector, que debe ser el vicerrector académico, que presida el Consejo General de la Docencia para Mérida, que allí incorporemos a los entes. El gobierno tiene que designar al jefe de zona para que esté en esa mesa de trabajo. Igual lo tiene que hacer la gobernación del estado, igual lo tiene que hacer el alcalde de la ciudad. Tienen que incorporar los gremios. Hay un escozor, como un miedo a escuchar a la representación gremial. Hay que incorporar a la Comisión de Educación del Consejo Legislativo. Es decir, yo creo que sí tenemos en la mano, rector, yo creo que sí tenemos en la mano la política educativa para el Estado. Usted recordará que Mérida fue bastión, fue modelo pues, en la reforma educativa. Antonio Luis Cárdenas, profesor de nuestra universidad, presidió esa propuesta, que fue en un gobierno de Jesús Rondón Lucete, que también es profesor de la universidad.
Es decir, que sí tenemos en la mano los elementos. ¿Por qué no reformular y reacomodar el pensum de las carreras y adaptarlos pues a las necesidades de este tiempo? Sí tenemos cosas por hacer de manera un poco hasta humilde. Yo quisiera pedir por lo menos que pudiéramos instalar así fuera en papel de trabajo lo que podría ser pensar a Mérida y pensar su educación y pensarla desde la universidad. Porque la universidad tiene pegada, rector, ¿cómo lo vamos a negar? Es el corazón y el centro de la elaboración y construcción de conocimiento. Entonces, si vas a pensar a Mérida y no piensas en la universidad, está fuera de orden, está fuera de lugar. Es decir, en cualquier lógica, la kantiana o la aristotélica, la universidad está dentro de una propuesta para darle forma a lo que debería ser el proyecto educativo para el Estado o para los Andes venezolanos, ¿por qué no? Porque se puede gestar desde la universidad generando ese Consejo General de Educación una propuesta en firme para mejorar la calidad del servicio educativo. Ok, amigos, acaban de escuchar ustedes a Máximo Briceño, presidente de Sinditem y FENATEP. Ya despedimos el programa, me quedo con dos frases. No puede educar quien no está educado y los maestros escriben la conciencia del futuro ciudadano. Rector. Mire, yo de verdad, un programa de lujo, con Máximo, como siempre, un hombre polémico, pero muy acertado. Yo debo agradecer el tiempo que nos ha dedicado e invitarle a ustedes que nos escuchan, a ustedes que nos ven, que reflexionen un poco sobre el tema que hemos trabajado el día de hoy, que es uno de los temas más claves, la educación de nuestros hijos. ¿Está en buenas manos? ¿Qué puedo hacer como padre para mejorar la educación, la formación? ¿Cómo puedo yo inculcarle a mis hijos valores que lo van a transformar en un ciudadano que de verdad construya ese país que queremos? Yo creo que el tema es trascendente. Y que quien nos escucha sigue reflexionando sobre ello. Así sobre es, todo entonces padres. le invitamos a estar pendiente de todos estos acontecimientos que pronto se van a desarrollar con motivo del Día del Maestro. Y feliz Día del Maestro. Y además nos satisface mucho haber entrevistado a alguien que reivindica la palabra maestro, que es lo más importante. Muchas gracias, Máximo. Será hasta la Dios próxima. bendiga y cuide al magisterio. Amén. Amén. Amigos, de esta manera llegamos al final de Visión Universitaria. Quienes nos siguen por ULA TV, les invitamos a ver Visión en Positivo, Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de los Andes, amigo del medio ambiente. Se llama el micro de Visión en Positivo que vamos a ver en el día de hoy. Quienes nos siguen por radio, les invitamos a que lo vean por YouTube. Sigan allí a ULA TV en YouTube, allí están todos los productos que se hacen acá en el canal universitario. Los pueden ver allí cuando quieran. Gracias a todos por su atención y por supuesto que tengan un buen año. Recuerden, no sueñen un mejor país, construyanlo. Hasta la próxima. Estamos en el río Albarregas, en el puente sobre el río Albarregas, que recibe su nombre del castellano antiguo por albarregas, que significa que riega blanco. Es decir, la espuma de las partículas de agua eran completamente limpias y eso permitió que el río Albarregas, por muchos años, varias centurias, fuese un río totalmente limpio. El laboratorio de hidráulica se fundó a orillas del río Albarregas porque el río ofrecía esas condiciones necesarias que debe tener un laboratorio, que es la de tener agua completamente limpia. Cuando esa condición se pierde, hay que recurrir a otras fuentes y nosotros tenemos que recurrir a las fuentes de agua tratada. A sus 66 años de fundado, el Laboratorio de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de los Andes es un espacio de historia viva y de logros en docencia e investigación. Si el río Albarregas ha sido su vecino, el doctor Julián Aguirre P. es su mentor más destacado, con 50 años de trayectoria. No me siento con la grandeza que tener un nombre de tener mi nombre en una pared de una institución viva, pero por otra parte, pues tampoco tenía la capacidad de rechazar una gratificación de la universidad por los años que he trabajado en ella, pues de buena fe. A través de tanto tiempo acá y en vista de que ya estaba en condiciones ya de jubilarme, yo empecé a jubilarme, que también jubilado pero activo,
Entonces yo pensé que lo mejor será otorgarle un premio en vida al doctor Julián Aguirre. Entonces solicité, envié una comunicación al Departamento de Hidráulica, en la cual fue aceptado con unanimidad para que el nombre del doctor Julián Aguirre lleve el nombre del Laboratorio de Hidráulica. Este emblemático espacio ulandino es una de las instituciones más productivas del país en la investigación teórica y práctica en el campo de la ingeniería hidráulica. En los 66 años de trabajo en el laboratorio de hidráulica se han producido cerca de 320 ejemplares distintos. Estos 3 libros, Hidráulica de Canales, Hidráulica de Sedimentos, el segundo, y Mecánica de los Fluidos, el tercero, pues han señalado para mí la producción más consolidada en el tiempo y en el espacio en cuanto a haber sido probadas por los estudiantes. Uno de sus aportes más importantes es el apoyo que este laboratorio ha brindado para mejorar el impacto ambiental que las obras civiles generan. Todo puente tiene unas pilas o unos soportes que mantienen el puente en su posición sin que se caiga. Pues nosotros hemos estudiado para las condiciones del río Chama cómo deben ser las dimensiones de esas pilas y la cantidad de acero, la cantidad de concreto, y no se ha producido en la carretera Mérida-Panamericana ningún accidente de ese tipo. El Laboratorio de Ingeniería Hidráulica ha marcado pauta en su área, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. La mayoría de sus obras fueron construidas 100% en la ULA. Esta obra es muy importante porque aquí hemos estudiado el arrastre de los sedimentos en ríos torrentosos de gran pendiente. Hemos colocado sobre el fondo del canal piedra suelta y vamos elevando el canal, vamos cambiando la pendiente del canal y vamos cambiando la cantidad de agua, el caudal, el flujo que circula por el canal, y vemos cuándo es que se inicia el movimiento de las partículas de fondo que se encuentran en el canal. El sentido de pertenencia de quienes han acompañado el devenir del Laboratorio de Hidráulica es un ejemplo ulandino de amor a la institución. Primero 2 años como preparador del profesor Julián Aguirre P, y en estos 43 años de servicio que he tenido ininterrumpido en la universidad para la formación de los profesionales que van a desarrollar el país. El laboratorio de hidráulica para mí es como mi segundo hogar, ya que el haber estado 20 años consecutivos, ya me une a él, al personal, a los profesores, a los estudiantes, a los futuros ingenieros del país. Para este universitario ejemplar, quien también fuera vicerrector académico por 2 periodos, la ULA y especialmente el Laboratorio de Hidráulica han sido su opción de vida. Yo llego al Laboratorio de Hidráulica como un estudiante normal de ingeniería civil. Nunca pensé en otro trabajo que me gustaría hacer. Es decir, por descarte no me quedaba sino la hidráulica como ciencia y la docencia y la investigación como actividad personal que me llenaba plenamente.